más allá de esas grandes promesas, yo me quiero fijar en otras cosas que han sido desatendidas. Ha sido desatendido el empleo productivo, el empleo bien pagado. Y la solución que han encontrado es que el Ministerio de Trabajo saca salvadoreños a Estados Unidos a trabajar, porque aquí no hay empleo. El nivel educativo, el sistema educativo nacional es un caos. O sea, no solo la infraestructura educativa. Y entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad productiva que pueda vivir mejor sin educación? Es imposible. Repartir tabletas no resuelve el problema. ¿Qué hago yo con una tableta? La tableta es un instrumento, pero eso no mejora el sistema, la capacidad de madurar, de formar, de conocer, de conocimiento. Eso no es así. O el sistema de salud. Con solo visitar cualquier dependencia del Seguro Social o cualquier hospital o de las clínicas públicas, es que es lamentable la situación. Y para mí eso es una falta de respeto con la población. Es una falta de respeto con la población porque aunque se hubiesen hecho esas grandes obras, descuida lo básico. Y por esa razón la gente sigue emigrando. Y en definitiva hay que recordar que por ese tipo de exclusión y discriminación surgieron las pandillas en la década de 1990. Y esa exclusión y esas condiciones que facilitaron el surgimiento de las pandillas se deben a Arena y a Cristiani con su esquema neoliberal, una economía neoliberal salvaje que continuaron los años de Arena y continuaron también los del FMLN. Ahora continúa también porque el gobierno no ha cambiado el sistema económico. Y por esa, en parte, la crisis financiera se debe a un sistema económico obsoleto que favorece a unas élites y a unas minorías. Pero él mismo se coge los dedos porque no tiene recursos. Sin subir los impuestos, esto es inviable en gran medida. Y no digo el IVA, que eso afecta a la inmensa mayoría de la población. Los impuestos que quitó Cristiani a las grandes capitales y a los grandes capitales y a las grandes rentas, ahí es donde hay que poner impuestos progresivos. Eso no se va a atrever a hacer el Bukele, ni ahora ni en el periodo que viene. El principal fracaso de esta administración, a mi juicio, es cómo vive la mayoría de la población. Es cierto, la mayoría, y para mí es un enigma, la mayoría de la población apoya la supresión de la eliminación de los derechos y la violación de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. Incluso gente que tiene parientes detenidos, les parece que está bien y entonces apelan al corazón del presidente para ver que liberen a su pariente que no tiene nada que ver con las pandillas, pero son incapaces de comprender que eso es todo un sistema el que está montado, que no depende del corazón del presidente. En el caso de los colombianos sí funcionó, probablemente porque le afectaba mucho la imagen y los colombianos salieron, pero ahí tenemos ahora, El Faro habla de un rapero que le han montado el caso como a otra serie de gente que le han fabricado una acusación que es alucinante. Bien, entonces el fracaso mayor es cómo vive la gente, cómo vive la mayoría de los salvadoreños. Y claro, en parte pueden argumentar que mire los centros comerciales, mire los espectáculos, mire los estadios, lamentablemente, pero en buena medida esas son remesas. El país recibe más dólares por las remesas que por exportaciones. Es decir, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Exportando la riqueza nacional, la estamos exportando para que retorne al país en forma de remesa. Pero las remesas no se reparten por igual.
Las remesas se reparten, el otro día había una información, las remesas se reparten muy desigualmente, no llega a todas. Entonces la gente no tiene acceso a la educación o a una mala educación, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso al empleo, no tiene acceso a la vivienda, vive en sitios de riesgo, no tiene agua potable, etcétera, etcétera. Entonces ese es el mayor fracaso para mí, para un mandatario que cuando tomó posesión dijo, él y todos los presidentes de El Salvador, todos, cuando toman posesión dicen que van a gobernar para todos los salvadoreños. Eso es falso. Gobiernan para minorías. Gobiernan para quienes pagaron su campaña y su candidatura. Gobiernan para la familia y para los allegados. Y para los militares también, que son un poder real. Entonces, ese es para mí el mayor fracaso de cualquier mandatario. Porque es un fracaso como nación. Es un fracaso como nación porque desde la época de Cristiani, cuando comenzó a surgir con bastante claridad el fenómeno de las pandillas, la UCA comenzó a advertir y llamar la atención sobre ese tema. Yo en lo personal tuve varios encuentros con el ministro de Seguridad y también con el presidente de la ANEP, y no nos hicieron caso. La discusión fue muy dura porque no quisieron hacerse cargo de lo que estaba pasando. Y eso se fue enconando, se fue extendiendo y se fue complicando. Todavía en la época de Calderón Sol me atacó en la televisión públicamente porque dije que era un fracaso lo que estaba ocurriendo. Y después, cuando la mano dura los metieron a todos en la cárcel, que es una medida similar a la de ahora, no con el alcance de ahora, dijimos, mire, eso es peor porque están facilitando que se organicen mejor, y eso fue lo que pasó. Entonces, es un fracaso porque ni los gobiernos, ni la sociedad, ni las fuerzas sociales que deciden el país, como la gran empresa privada, la ANEPI, las cámaras de entonces, los bancos, en esa época nacionales, capital nacional, nunca le pusieron atención a ese problema. Por lo tanto, es un fracaso nacional y ahora hay una conformidad notable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Meterlos a todos en una especie de campo de concentración y matarlos de hambre y de enfermedad. Que se mueran. Y eso es lo que dice el discurso oficial. De ahí no salen. Es decir, tienen tal libertad los funcionarios, el ministro de Justicia, el fiscal dice, ya los condenaron sin pasar por el juez a cadena perpetua o a muerte por inanición. Entonces es un fracaso nacional. Aparte que pienso que eso es inviable a mediano plazo. Hagamos un pequeño ejercicio. Supongamos que cada prisionera, alimentarlo nos cuesta $1 diario, que no es $1. $1 diario. Si son 68,000, son $68,000 al día. Multiplique eso por 30 y después por 12, a ver cuánto le sale al año. Entonces, eso solo calculando a $1 la alimentación. Después tenemos el tema de la salud, el tema de la higiene, el tema de la vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de invertir en educación, en salud, en vivienda, en prevenir las catástrofes naturales, que las habrá y las seguirá habiendo, porque la cultura nacional es de recoger cadáveres más que de prevenir que haya cadáveres. Como es el caso del estadio, del Cuscatlán, recoger cadáveres por falta de prevención. Y no aprendemos porque de hecho han acusado a los directivos, pero a la policía, que era la responsable de la seguridad del estadio, ahí nadie pide cuentas. Entonces es un fracaso nacional que nos debiera dar vergüenza, que la única solución que tenemos
es encerrar a la gente en esas condiciones. Aparte que estoy convencido que una buena parte de los pandilleros, porque hay pandilleros de pandilleros, y entre los pandilleros hay responsabilidades delictivas distintas, hay criminales de criminales, aparte de los que no son pandilleros, hay pandilleros que están de psiquiátrico. Es tal el desajuste psicológico, orgánico, el tipo de vida que han llevado, el tipo de actividad, la droga, los hacinamientos, y estos hacinamientos los ponen peor, es gente que está enferma y que deberían ser tratados como enfermos. Pero bien, me van a decir que no hay capacidad, que no hay recursos y que estamos todos muy tranquilos así como estamos. Bien, ahí está el fracaso. Entonces, por eso digo que a mí me parece que esa solución es un gran fracaso y una vergüenza. El régimen de excepción vino por casualidad, porque falló la tregua. Y si recordamos bien, en dos ocasiones anteriores habían subido los homicidios para presionar a Bukele, hasta que ya la tercera, por alguna razón, ya no quiso seguir con el chantaje de las pandillas. Entonces comenzó con el régimen de excepción. Cuando vieron en Casa Presidencial que eso era muy popular, entonces siguieron con todo. Y de esa manera, indudablemente han reducido los homicidios. Indudablemente han desarticulado el núcleo de las pandillas. Eso no me cabe ninguna duda, pero ¿a qué costo? Económico, social, humano. El problema no es sencillo, el problema es colosal. Pero es inmenso por los gobiernos anteriores, y la solución que está dando este gobierno no es una buena solución. Va a crear otra serie de problemas. Entonces, eso ha permitido, por un lado, desarticular pandillas, el núcleo de las pandillas, y por otro lado ha significado también popularidad, una gran popularidad, fundamental para una reelección inconstitucional que necesita respaldo. Y en esa popularidad oculta todas las carencias en el campo social. La gente está contenta porque ahora se puede mover, no hay extorsión, puede moverse libremente, circula libremente, no tiene temores, etc. Pero los costos sociales, come menos, tiene menos salud, el trabajo es malo. Eso por un lado. Por otro lado, la excepción ha sido utilizada para represión social. La excepción ha sido usada para capturar o suprimir liderazgos independientes en las comunidades, como Santa Marta, como en el Bajo Lempa y en otras comunidades. Y también ha sido utilizado para limpiar el centro histórico del que tanto se glorían, al comercio informal, que esa gente no es que esté ahí por gusto. Esa gente está en la calle, vendiendo en la calle, porque no tiene empleo fijo. Y precisamente cuando entró el capitalismo neoliberal, el sistema de arena, comenzó a crecer todavía mucho más el comercio informal y callejero, porque la gente me admira ver una serie de señoras que van con carritos de un lado para otro vendiendo todo lo que se les ocurre. Esa gente dice, qué mujer más trabajadora, es que no tiene remedio. Esa señora a veces gente mayor, debía estar ya disfrutando de su jubilación. Entonces, el régimen de excepción ha servido para limpiar el centro histórico. Ahora he visto que van a limpiar también la Unión y amenazan. Te va con la excepción. Y ahora la excepción está siendo utilizada para coaccionar. Y ya en plan represivo. Y claro, como la lección es clara, el que entra en la excepción pierda toda esperanza, que es lo que está en la Divina Comedia de Dante. A la entrada del infierno dice: el que pase por esta puerta que pierda toda esperanza. Entonces, y claro, a mí no me vale
lo que suelen decir que es bueno lo que se ha hecho porque hay seguridad. Yo a los que piensan así que es bueno porque ha creado seguridad a costa de mucha gente inocente, de desnutrición, de abandono, de hacinamiento, de tortura, porque hay tortura clarísimamente, y de asesinato dentro de las cárceles y de violación sexual. Dentro de las cárceles, en el hacinamiento, hay violación sexual abundante y además enfermedades de transmisión sexual también. Bien, a quienes así piensan, hay que recordar que en moral el fin nunca justifica los medios. O sea, yo para conseguir un fin bueno no puedo matar y no puedo torturar y no puedo matar de hambre. Y aquí es donde la educación ciudadana, humana, nos falla por todos los capítulos. Bien, es cierto, eso es indudable, pero es que no puede dar información. ¿Por qué? Porque se suicida. El gobierno no puede dar información de ningún tipo, porque se suicida, porque aparece corrupción. Yo tengo empresarios, amigos, que me han dicho que cuando han estado gestionando ventas que tienen que ver con el gobierno, los funcionarios del gobierno les piden un porcentaje sobre la factura final y que no aparezca en la factura, en la facturación, sino que les paguen en efectivo. Eso va a aparecer. Y va a aparecer también el despilfarro, y va a aparecer la ineficiencia, y va a aparecer cómo malgastan. ¿Cómo se les ocurre que va el gobierno a decir cuánto gasta en toda esa maquinaria de redes digitales, repetidoras y troles? Nunca. O en los contratos. Ahora tenemos ahí el Tribunal Supremo Electoral que anda dando vueltas con la empresa. Es que no pueden hacerlo. Y si fuera, y el argumento contrario, si la gestión fuera limpia, eficiente, eso enaltecería la imagen del presidente. Y dirían todavía más: qué buen presidente, qué buen gestor, qué buen administrador. Pero claro, para eso habría que mostrar, habría que abrir la información, y no pueden, es que se suicidan. Bueno, yo no tengo duda de la popularidad, yo tengo mi sospecha de que las encuestas están un poco infladas. No puedo decir cuánto es popular, bastante popular, pero me parece a mí, sospecho que algo inflado. Eso tiene un efecto importante, porque da la impresión de que es inevitable. O sea, que si la popularidad es arriba del 90%, es inevitable la reelección, es inevitable que siga, es inevitable que es bueno, es inevitable que es un gran presidente, etc. Se impone una imagen con unos números que no son exactamente muy rigurosos. Y entonces sirve, es una especie de soporífero social. Es decir, miren, y entonces es un argumento para decir: ¿y usted por qué está descontento? No, porque él no se junta a la mayoría, porque no se une a la mayoría. Y genera ese efecto en cascada, me parece a mí. Bueno, primero hay que hacer encuestas. Yo no tengo duda que se va a reelegir. Y no tengo duda si va a ser una reelección limpia o más o menos limpia. No necesita. Si ese respaldo es mayoritario y además no hay un contrincante, una alternativa clara, no hay un liderazgo, aunque ya protesto por esas pláticas que hay, no hay un liderazgo claro, avasallador, que represente un desafío real para la presidencia.
Por eso digo que no necesita una elección sucia en la presidencial. No sé si la va a haber, pero tengo mi sospecha. Pero que se reelige y que gana, no me cabe ninguna duda. Las alcaldías, dudo mucho que valga la pena pelear alcaldías, porque las alcaldías están totalmente castradas al no tener fondos. Y si no tengo fondos, ¿qué hago en la alcaldía? Y no puedo decirle a la ciudadanía, a la población del municipio que contribuya voluntariamente para hacer obra, porque la gente está desesperada, sobre todo en los municipios de menos ingresos, que son una buena parte. Donde está la verdadera disputa es en la legislatura. Y ahí sí está el problema. Y eso yo pienso que ellos lo tienen que saber. Porque a poco que le quiten la mayoría, se le complica el gobierno. Por esa razón es interesante que el presidente de la Asamblea, cuando ha andado haciendo campaña en Estados Unidos, anda diciendo que hay reelección y darle gobernabilidad a Bukele. ¿Qué quiere decir darle gobernabilidad? Darle la mayoría, si no se puede total, la mayoría calificada de la legislatura. A mí me parece que las organizaciones sociales que están hablando de hacer un frente común, donde tienen que apuntar es a la legislatura, a quitarle la mayoría calificada, para obligar a dialogar y a negociar. O como dicen ellos, quitarle gobernabilidad. Es decir, no puede gobernar absolutamente, a no ser que disuelva ya la legislatura y ya estemos claramente en una dictadura, que también es siempre posible con la colaboración del ejército y de la policía. Entonces, ahí es donde está, me parece a mí, lo crucial. También otro factor que puede ser interesante es la abstención. Es cierto que la presidencia actual la ganó con mayoría, más del 50% del voto, pero la abstención era alta. No recuerdo ahorita, pero era alta. Entonces, ¿cuánta aprobación real tiene? La abstención es un indicador. Entonces, ¿la abstención qué significa? No encuentro alternativa, no voto por Nuevas Ideas o por Gana, como sea que se presente, pero tampoco voto porque no haya alternativa. Entonces me abstengo. O no me interesa ya estoy harto de la política y de lo que hacen estos políticos, entonces me abstengo. Entonces, eso puede dar un índice de cuán real es la popularidad que dan las encuestas, la abstención. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé, porque para eso hay que tener datos de las encuestas y es muy temprano y hay otro factor que es también impredecible, que es el tal voto en el exterior. Exacto. Que es una válvula de escape incontrolable, porque no hay manera de verificar ese voto. No hay manera de verificar ese voto. No sabemos cuántos son, no sabemos, se puede votar de una manera o de otra. Se puede votar durante un mes. 30 días. Pues sí, 30 días. Entonces, me sospecho que el gobierno está apostando al voto en el exterior para salvar la legislatura. Porque si se confía solo en el voto interno, no le salen las cuentas, o tiene miedo que no le salgan las cuentas. Entonces, por esa razón, el tema del voto en el exterior con tantas facilidades. ¿Se podría entonces en este planteamiento hablar de fraude, si se toma en cuenta el voto en el exterior? Bueno, es una posibilidad, porque con tanta se presta, si no fraude, a manipulación. Pero también en el exterior hay que ver, bueno, se puede ver de dos maneras. ¿Cuántos salvadoreños de la diáspora van a votar? Aparte que si es algo complicado por las distancias, por el acceso a las tecnologías, entonces, y también por las ideas políticas. Porque no me parece que es gratuito pensar que toda la diáspora, a pesar de lo que dicen las redes digitales, es a favor de Bukele.
Eso había que medirlo y es difícil medirlo, por un lado. Por otro lado, como hay tantas facilidades para votar en el exterior, se presta a inflar el voto fraudulentamente. Y entonces de esa manera se tergiversa todo. Por lo tanto, incluso aunque cuando haya encuestas electorales nacionales, va a ser difícil predecir o ver por dónde va a ir la elección por ese voto en el exterior que es incontrolable, excepto para ellos. ¿Y cómo ve ahí, padre, el papel del Tribunal Supremo Electoral, que es como la máxima autoridad electoral, ante esta situación o esto que se puede prestar a manipulación? El Tribunal Supremo Electoral está vendido, para decirlo rápido. Dos cosas. Uno, están ahí porque son leales a Bukele. Es como la Procuradora de Derechos Humanos. Están ahí porque son leales a Bukele. Primero y segundo, yo por lo que veo de su gestión, además de estar entregados en cuerpo y alma a Bukele, son ineficientes. Absolutamente ineficientes. Porque si fueran eficientes ya hubieran resuelto el problema del voto en el exterior y ya tendrían listo un montón. Y son... Entonces dice uno, bueno, pues en manos de esta gente estamos, ¿no? Pero esa ineficiencia no solamente está en el Tribunal Supremo Electoral, está en todos los ministerios y en todas las dependencias gubernamentales. Porque lo que se busca es lealtad y sometimiento, no eficiencia. No eficiencia de gestión. Es doble, a mi juicio. Uno, el financiero. Está la deuda, que es inmensa. Está la falta de liquidez, que se puede observar en la movida que hicieron con las pensiones. Y esa falta de liquidez también aparece en los movimientos de dinero del presupuesto. Muevo de aquí para allá según las necesidades. Es decir, las asignaciones de los marcos de plenario. Es decir, manejan el presupuesto como una tienda de barrio. Necesito, saco de la gaveta, saco para esto y después meto aquí, meto allá para ir sobreviviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo que el día que esto termine, el problema financiero del país va a ser de tal calibre que va a tener que venir un ajuste terrible, cuyo costo lo va a pagar la mayoría de la gente. Entonces va a llegar un momento difícil. Yo no puedo predecir cuándo ni cómo, pero ahí hay una gran debilidad. Y la otra debilidad es que yo percibo bolsas o bolsones de malestar en diferentes sectores sociales. Aquí por la YSUK eso se detecta en el programa de la entrevista y también el programa para mí más clarividente, el de las 10 de la mañana, cómo la gente se va quejando aquí y allá de diferentes aspectos de la vida de esa gente, de lo que les pasa, de lo que sufren, que el gobierno no las escucha. El gobierno no escucha porque ha levantado barreras entre ellos y la gente. No quiere ni dar explicaciones ni quiere escuchar a la gente. Entonces, esos focos de malestar pueden extenderse como una mancha de aceite y pueden llegar a articularse. No están articulados todavía. Pero si juntamos el malestar de sectores urbanos, de clases medias, los sectores rurales, comunidades que están experimentando esto y lo otro, y se logra articular un movimiento, ahí hay un talón de Aquiles importante de descontento social. ¿Cuál va a ser la respuesta? La opción obvia es la excepción. Ya la represión clara y dura, ¿no? Ya la es, pero todavía peor. Tendrá que encerrar a la gente en potreros porque no tiene cárceles, ¿no? Pero es que eso está ahí. Todavía, como digo, falta que se articule.
O que eso no significa que eso se vaya a expresar en votos. No necesariamente, pero puede. Y eso eso lo tienen que estar calculando. Lo que pasa es que no tienen respuesta. Hoy estaba viendo, la gente de ANDA se queja facturas de $2,000. No tienen respuesta para eso. No la quieren dar tampoco. No tienen respuesta para el transporte público. El transporte público es caótico. Es cierto, hay una enorme cantidad de vehículos, pero si se ordenara el transporte público y se ordenara el transporte pesado, la movilidad en las calles sería notable, a pesar de la cantidad de vehículos. Gran parte de los atascos y de los enredos lo hacen el transporte público, porque ahí hace lo que y no tienen capacidad. O dicho de otra manera, no hay policía de tránsito. ¿Qué es el recurso? Los semáforos famosos, que todavía están, ni siquiera... Eso, pero si usted no llega al semáforo, usted puede hacer barbaridades entre semáforo y semáforo. Ahí no hay quien lo controle, porque no hay policía. Tampoco hay educación vial. No tengo explicación. No tengo explicación por la razón siguiente, que ya lo he mencionado antes. Buena parte de esa gente hoy come menos. Come menos. No tiene acceso a una buena educación sus hijos. No tiene acceso a la salud. No tiene acceso a vacunas. No tiene acceso a vivienda. Vive en sitios inseguros. Y apoyan. Entonces yo francamente no lo entiendo. Hay en filosofía hay un concepto que en este caso es clave, lo que se llama alienación. Hay una alienación social de gran envergadura, y eso es un éxito de las redes digitales y de los que están detrás de las redes digitales. Es decir, haber vendido un producto que me dice que me va a mejorar y que esto es una maravilla, mientras yo estoy viviendo grandes apreturas. Tengo grandes problemas para sobrevivir. Entonces no es una cuestión ideológica, es cuestión de que como menos, que no puedo comprar lo que necesito, que no puedo ir al médico. Y ahora con esto de la excepción, las mujeres mayores, las abuelas, las tías se han hecho cargo de menores porque no ha quedado nadie, y sobre todo a estas mujeres donde ha desaparecido la fuente de ingresos de la familia, las mujeres han tenido que asumir esa fuente de ingresos y van vendiendo lo que pueden, y los testimonios son desgarradores. Entonces dice que aquí hay una pieza que no encaja, una disfuncionalidad estructural sorprendente. Que también esto a largo plazo, recomponerlo, va a costar muchísimo. O quizás expresado de otra manera, la sociedad salvadoreña se ha deshumanizado de tal manera, ya no tiene sensibilidad para el sufrimiento, para el dolor, para la necesidad del otro, solo para lo mío. Y eso nos hace profundamente egoístas. Y con tal de estar bien yo paso encima de cualquiera. Me parece que eso es tremendo. No solamente tremendo humanamente, tremendo cristianamente para todos los que se dicen cristianos. Porque el Evangelio dice otra cosa. Y no es que lo diga periféricamente, los valores fundamentales del Evangelio están siendo contradichos.